La luz, según cómo nosotros la utilicemos y qué objetos vayamos a interponer delante de ella, puede tener diferentes tipos de comportamiento. En este caso vamos a analizar algunos de los comportamientos más frecuentes y más interesantes al momento de trabajar en la fotografía. Por ejemplo, tenemos estos dos tipos de comportamiento de la luz, la difusión y el rebote o el rebote difuso. ¿Okay? La difusión y el rebote difuso pueden parecer lo mismo, puede parecer que generan efectos similares, pero son bastante diferentes. ¿Okay? Al rebote también se le conoce como reflexión. Y este es un concepto que muchísimos fotógrafos tienen interiorizado, como que, por ejemplo, un rebotador y un reflector suelen parecer lo mismo, pero vamos a entender por qué se le llama rebotador y la palabra correcta no es reflector. ¿Ok? Como podemos ver aquí, tenemos justamente dos imágenes de un estudio que está completamente oscuras y está iluminado únicamente por un flash. La potencia del flash va a variar específicamente por la distancia a la que está colocado. Pero para efectos de este ejemplo, yo he movido algunos de los ajustes del flash en cuanto a potencia para que podamos ver una imagen correctamente expuesta en ambos casos. Cuando nosotros trabajamos con la difusión es cuando nosotros interponemos entre el viaje de la luz directa hacia un objeto que puede ser translúcido y que deja pasar parte de esa luz. Como en este caso tenemos un paraguas translúcido que lo que nos va a permitir es interponer en el camino de la luz un objeto que va a hacer que la luz viaje de forma distinta, en este caso que tenga un efecto un poco más suave, a diferencia de la luz directa que podría generar una luz muy dura. En el caso del rebote difuso, lo que estamos haciendo es cambiar la direccionalidad de nuestra luz, apuntarla a un objeto que genere en su rebote una trayectoria hacia nuestro sujeto. Fíjense como en este caso tenemos dos imágenes completamente distintas con la misma luz, simplemente una apuntando a la directa e interponiendo un paraguas translúcido, y en el otro caso apuntando la luz directamente al techo blanco y rebotándola en un ángulo de 45 grados para que llegue a nuestro sujeto. Vamos a entender parte de estos conceptos desde el comportamiento de la luz onda partícula. ¿Okay? Cuando nosotros trabajamos con rebote o reflexión, tenemos dos tipos de rebote, el rebote especular y el rebote difuso. El rebote especular se da en superficies que son completamente lisas, como puede ser un espejo o como puede ser por ejemplo, una placa metálica que esté perfectamente lisa, y una reflexión difusa se da en materiales que tienen cierta rugosidad, textura o que no son totalmente rectos. Esto lo que va a hacer es que la luz viaje de formas muy distintas a las que lo haría en el otro caso. Entonces, fíjense que en la reflexión especular lo que va a suceder es que la luz de forma que llega en 45 grados va a ser rebotada en 45 grados también. Mientras que en el caso de la reflexión difusa, esta luz va a sufrir una dispersión. Esta reflexión difusa es lo que sucede cuando nosotros interponemos un objeto como un paraguas translúcido que no es totalmente liso y que no es totalmente recto, que tiene curvatura. La luz choca en este objeto, rompe en varias partes y se difumina, se dispersa en el ambiente y baña un poco más de luz. Esto también implica una pérdida de luz porque muchas de estos rebotes de luz, de esta reflexión, no va a llegar necesariamente a nuestro sujeto. Esto lo han visto en el video hablando de la amplitud de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que esta luz llegue a nuestro sujeto? Si nosotros ampliamos o disminuimos esta amplitud de probabilidad, vamos a ver que la luz va a llegar en mayor o menor medida a nuestro sujeto y al fondo. Esto es súper importante entenderlo porque incluso si nosotros apuntamos la luz de la misma forma, en el mismo ángulo, en un material distinto, fíjense que va a rebotar de forma diferente. Por esto es que también muchos difusores tienen materiales distintos, ya sea materiales translúcidos o materiales plateados o materiales dorados, blancos, negros, que permiten absorber o rebotar más luz. Luego tenemos la refracción. La refracción es cuando la luz cambia su dirección, sufre un cambio de dirección por atravesar un objeto como un vidrio que está curveado o una superficie que tuerce su trayectoria como el agua. Esto sucede en el prisma de Newton que habíamos visto anteriormente, cuando el prisma, al estar compuesto en una pirámide y tener cierta densidad, hace que la luz cambie su trayectoria y se distorsione.
Esto es lo que pasa cuando nosotros ponemos un vaso, por ejemplo, con agua, y vemos una imagen distorsionada de la realidad. En este caso podemos ver que los limones no se ven totalmente naturales, tienen cierta deformación según de donde los miremos. Esto es porque la luz está sufriendo un cambio en su trayectoria, se está torciendo y estamos viendo deformaciones que en la vida real no son así. Esto lo podemos aplicar cuando colocamos, por ejemplo, filtros delante de la cámara o cuando utilizamos para la luz cierto tipo de difusores que pueden torcer la trayectoria de la misma. La difracción es uno de los conceptos más interesantes y que más se deberían estudiar en la fotografía, porque esto lo que va a hacer es justamente ampliar la amplitud de probabilidad de que una onda o una partícula de luz, vamos a decir de que la luz llegue a nuestro sujeto con patrones de interferencia. Habíamos visto que en el experimento de la doble rendija se genera un patrón de interferencia en la luz, donde hay zonas en penumbra y zonas donde sí se ve la luz, y este patrón de interferencia está dado porque hay zonas donde la luz se cancela y hay zonas donde la luz se suma. Esto está definido enteramente por la difracción. ¿Y a qué podemos asemejar la difracción en el video que habíamos visto de Quantum Fracture a la cámara? Pues a un diafragma. Cuando nosotros abrimos o cerramos el diafragma de la lente del objetivo de nuestra cámara, estamos limitando el paso de luz. Cuando cerramos el diafragma, nosotros lo que vamos a hacer es generar una amplitud de probabilidad distinta y vamos a generar estos patrones de interferencia. Cuando nosotros tenemos un diafragma abierto, fíjense que en este caso, les voy a mostrar el mouse, fíjense que en este caso, al tener un diafragma abierto, dejamos que mucha de la luz pase de forma lineal sin ningún problema hacia el sensor. Mientras que cuando nosotros cerramos el diafragma, lo que estamos haciendo es generar un patrón de interferencia, porque la luz va a viajar en direcciones distintas y van a haber situaciones en las que la luz se cancele y se sume, generando estos patrones de interferencia. Visto gráficamente, se puede ver así. Una gran apertura permite que la luz se proyecte de forma más lineal, y una apertura más pequeña va a hacer que la luz genere cierto ángulo en el que tenga que esparcirse y difuminarse un poco. Esto genera este patrón de difracción. Visto en un modelo 3D se ve de la siguiente forma. Fíjense que acá el patrón de difracción nos indica que hay zonas donde la luz se está sumando, que son estas zonas amarillas, y zonas donde se está cancelando, son estas zonas negras. Visto en una imagen de un disco, por ejemplo, el disco se ve de esta forma, con círculos negros, círculos blancos que van interfiriendo unos entre otros, y esto en una visualización 3D se ve de esta forma. La luz llega en su mayoría al centro y en la medida en la que se va esparciendo va generando patrones de difracción. Ahora, ¿por qué deberíamos estudiar esto y por qué es importante? Porque al momento de nosotros fotografiar elementos que puedan mostrar este patrón de difracción, vamos a notar este tipo de líneas que se superponen unas a otras dependiendo de la apertura del diafragma que trabajemos. Por ejemplo, una apertura de f8 muestra este patrón de difracción, f11, f16 y f22. Y si ustedes miran detenidamente estas imágenes, van a notar que a pesar de que la textura es la misma, las líneas no se ven del todo rectas y parece que algunas se superpusieran entre sí. Este es el patrón de difracción que generan nuestros lentes. Entonces, por esto es que es súper importante entender el patrón de difracción que nosotros generamos cuando cerramos o abrimos nuestro diafragma. Puede que en el caso de fotografiar prendas de ropa o elementos que tengan líneas muy poco espaciadas entre sí, generemos estos patrones de difracción de forma más notoria que en otros. Por esto es que es muy importante decidir qué apertura de diafragma vamos a tener en nuestro lente y no dejar que la cámara tome las fotos en automático.